Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Gracias a Dios por este día tan especial, por este momento que viene a ser un momento de celebración, viene a ser un tiempo de alegría, de regocijo, de gozo, porque el día de hoy conmemoramos una de las más grandes realidades, uno de los mayores acontecimientos en toda la historia de la humanidad. Jesucristo resucitó, el Señor que murió en la cruz del Calvario, que fue crucificado, que fue sepultado, al tercer día resucitó, y eso celebramos el día de hoy. De manera que quiero llamar su atención al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo número 20. Si tiene usted su Biblia, por favor busque el Evangelio de Juan, capítulo número 20. De otra forma, busque también en su dispositivo. Si no tiene una Biblia física y a la mano, puede mirar en su dispositivo, ya sea un celular, tableta, lo que tenga a la mano, y busque el Evangelio de Juan capítulo 20 para leer los primeros 10 versículos. San Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y quiero hacer la lectura de corrido, después iremos leyendo de manera fragmentada. Por ahora leeré los 10 versículos. Y dice la palabra de Dios de esta manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hace algunos años visité por primera vez la isla de Cuba. En esos años todavía vivía pues el anterior presidente, dictador, como algunos le han nombrado debido a la forma en que gobernaba. Me refiero a Fidel Castro. Todavía vivía en aquella primera vez que visité Cuba. Y algo que llamó mucho mi atención es que había una mentalidad en la gente que vive en ese lugar, y era que ellos estaban viviendo en condiciones magníficas. La gente no puede salir de la isla. La mayoría de los que viven ahí evidentemente nunca han salido, no conocen el mundo alrededor. Y repito, lo que llamó mi atención es que tienen diferentes percepciones. Hay gente que es muy poca, que se da cuenta de la realidad, pero la mayoría de la gente no. A menos que alguien haya logrado salir y después vuelva, que eso es complicado, o que algún extranjero venga y les platique de la situación fuera de ese lugar donde viven, entonces la gente piensa distinto. Pero uno platica con ciertas personas y los puedes escuchar diciéndote: vivimos en un lugar maravilloso, pero tú observas y muchas personas no tienen los recursos necesarios, no tienen las posibilidades para vivir una vida digna. Es complicado vivir en aquel lugar, y muchos pues realmente han recibido cierta ayuda al conocer el Evangelio, porque finalmente eso no solo dignifica, sino ayuda a tener una mejor calidad de vida. Pero el punto al que quiero ir es que si tú hablas con alguien de aquel lugar, te dirá que está muy bien todo, que todo marcha muy bien. Puedes hablar con alguna persona más y te dirá que viven de una manera terrible. Depende de la persona con la que tú platiques, será la percepción. Hay gente que al ver morir a ese hombre que los gobernó durante muchos años, hasta festejó y dijeron: gracias a Dios, se acabó por lo menos esta dictadura. Hay quienes todavía le lloran.
No hace mucho volví a ir a ese lugar y todavía hay pancartas donde dice ¡Viva Fidel! Y lo extrañan y creen que fue un gran revolucionario que los llevó a la prosperidad. Depende de la percepción de la gente, es que ante una u otra situación habrán de reaccionar. La reacción ante la muerte de este personaje fue distinta de persona a persona. Todos reaccionamos de formas distintas ante los diferentes acontecimientos, y el acontecimiento que Juan narra aquí es la versión que él presenta de la resurrección del Señor Jesús. Pero hay diferentes reacciones en el pasaje que estamos observando, y vemos por lo menos la reacción de 3 personas que nos enlista aquí el Evangelio de Juan. La primera es María Magdalena, la segunda persona es Simón Pedro y la tercera es Juan, el discípulo amado, como aquí se le llama. Y repito, la reacción de cada uno viene a ser completamente diferente. Y es hermoso pensar en la situación, es hermoso pensar en la verdad más grande del cristianismo, repito, y es esta: Jesucristo resucitó, la tumba está vacía, no hay una tumba donde llorarle a alguien, porque la tumba donde Él fue puesto, esa tumba prestada, quedó vacía. Podemos despertarnos con grandes noticias o con grandes noticias, grandes acontecimientos. Y como lo he dicho antes, pero hay una noticia que jamás vamos a escuchar, y la noticia es que nunca vamos a escuchar que alguien en la mañana en un noticiero diga esta mañana fue encontrada la tumba en Jerusalén, la tumba o a las afueras de Jerusalén, la tumba de Jesucristo de Nazaret, y allí yacen sus restos. Nunca escucharemos esa noticia, y la razón, repito, es que Jesucristo resucitó, Jesucristo está vivo. Pero ¿cómo reaccionas ante la situación? ¿Cómo reaccionas ante la noticia más grande? ¿Cómo vas a responder ante eso? Y aquí es donde quiero que entremos al pasaje. Entonces tenemos un tema el día de hoy, y el tema es este: ante una gran evidencia. Juan presenta evidencias, bueno, también Mateo, Marcos y Lucas presentan evidencias de que Jesucristo resucitó. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo reaccionas ante esa gran evidencia? Y aquí observo 3 cosas que pudieran ser la reacción tuya, que pudieran ser la reacción mía. Pero hay una que evidentemente quiero recomendar, y entonces vamos al pasaje. Juan capítulo 20, los primeros versículos. Dice el versículo 1, el primer día de la semana, y aquí aparece el personaje primero, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí tenemos una evidencia, la piedra removida. Quiero que veamos la reacción. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. La reacción de María Magdalena puede ser la reacción de algunos. No estoy diciendo que María Magdalena fuera una mala mujer, porque había sido redimida, rescatada y perdonada por el Señor Jesús. La Biblia la presenta como una mujer de la cual el Señor Jesús había echado fuera de ella 7 demonios. Evidentemente es una mujer que está al servicio de Jesús en gratitud por lo que Él hizo en la vida suya. Sin embargo, ante la situación de la resurrección, por diferentes situaciones, su reacción no fue la mejor. No la estoy juzgando, pero lo que repito es, tu reacción podría ser la misma ante la noticia de la resurrección. El enterarte que Jesucristo está vivo y que puedes acercarte a Él, que puedes hablar con Él, que puedes encontrarte con Él en tu vida, podría ser diferente si no tienes la claridad en cuanto a las evidencias. Y entonces vamos a ver lo que dice aquí. Ante una gran evidencia, la primera reacción es esta: puedes tener duda. Ante una gran evidencia,
puedes tener duda. En el versículo 9, el Evangelio de Juan hace como un comentario, una nota del autor, es decir, detiene la narrativa y hace un paréntesis, y ese paréntesis es un comentario, y dice o hace una aclaración que la situación o las reacciones que habían tenido estos tres personajes se debían a esto. Dice el versículo 9, aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. No sé si no la habían entendido, se les había olvidado, él dice que no la habían entendido. Puede que tampoco lo recordaban, pero el punto es, debido a eso, es que entonces tenemos esta reacción aquí. Con claridad quiero decir que cuando hay grandes evidencias, una de las reacciones de la gente es tener duda. Y parece que eso le sucede a María Magdalena. María Magdalena no se mete a la tumba, no investiga. Solamente dice aquí que vio la piedra quitada del sepulcro y entonces se echa a correr y tiene una conclusión equivocada. Y la conclusión equivocada fue esta: se robaron el cuerpo del Señor. Textualmente dice así: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Es decir, alguien tomó el cuerpo y se lo llevó a otro lugar, pero no se le ocurre pensar que resucitó, no se le ocurre pensar que el Señor está vivo. Ella cree que es un cuerpo muerto, ella cree que ya no iba a pasar absolutamente nada, y lo único que viene a su mente es justamente eso, el pensar que el cuerpo fue robado. De hecho, algunas de las teorías sobre o en contra, mejor dicho, de la resurrección es justamente eso, la teoría del cuerpo robado, que después, según el Evangelio de Mateo, pues eso se dijo entre los sacerdotes y gobernantes de Judea. Eso se dijo: digan que sus discípulos se robaron el cuerpo. Evidentemente eso quedó en una teoría porque no es verdad. Jesucristo está vivo, pero ante la evidencia hay gente que duda, hay gente que no lo cree, hay gente a la que se le complica. Y yo te invito el día de hoy, no dudes ante esa evidencia. El Señor Jesucristo vive, resucitó en aquel día, pero el día de hoy está vivo. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Es decir, se hace presente. Él está aquí, podríamos decirlo, el día de hoy. Él está aquí, Él nos mira, nos escucha, nos ama y sigue cerca de nosotros. Él lo prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dudes ante la evidencia de la resurrección. La primera evidencia, repito, es la piedra removida y es la que tiene María, pero no indaga más. María Magdalena se regresa o va al lugar donde estaban los discípulos y se le ocurre solamente pensar que el cuerpo está desaparecido, que fue secuestrado, que fue tomado, robado, pero no busca mayor evidencia. Si te ha costado trabajo creer que Jesucristo está vivo, busca mayor evidencia y te aseguro que la vas a encontrar. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que es real, pero no solo eso, tendrás mayores evidencias tangibles, personales en tu vida. Pero por favor, no dudes, no reacciones de esta manera. Ante una gran evidencia, número 1, puedes tener duda. Número 2, versículos 3 en adelante, dice el versículo 3: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aquí siempre ha existido la pregunta de que por qué Juan corre más rápido que Pedro. Algunos hasta chistes han inventado pensando en las epístolas que escribieron,
Alguien dijo que Pedro no corrió tan rápido porque solo tenía segunda, pero Juan tenía hasta tercera y por eso tenía mayor velocidad. Eso es simplemente un chiste, pero he encontrado por lo menos algunas propuestas de por qué sucedió eso, y quiero citar a Warren Wiersbe. Warren Wiersbe es un gran expositor bíblico, y ese hermano propone esto, y él dice: seguramente ocurrió algo, y cita Isaías 40, él da esfuerzo al cansado y multiplican las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y pensando en ese pasaje, Warren Wiersbe dice esto, que tal vez la negación de Pedro y su caída, su falla delante del Señor, lo llevó a estar en condiciones espirituales deplorables. Se sentía caído en el suelo, y eso es símbolo de que su correr fue más lento, y eso le impidió seguir adelante. En un sentido espiritual, eso es lo que él dice. Alguien más podría o ha apelado al asunto físico. Simplemente las condiciones físicas de Juan eran mayores o mejores que las de Pedro. No sabemos con precisión cuál de las dos haya sido. Lo que sí sabemos es que finalmente Juan llega primero que Pedro. Dice el final del versículo 4 que Juan llegó primero al sepulcro. Pero vean el versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Es decir, Juan llega y se queda en la entrada, y alcanza a ver una segunda evidencia. La primera que vio María Magdalena es la piedra removida. La segunda evidencia que vemos aquí son los lienzos puestos allí, evidentemente sin el cuerpo. Pero dice que Juan no entró. No entra Juan al sepulcro. Parece que no hay razón para que se detuviera. Y entonces dice el versículo 6: luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Y el 7 dice así: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ante una gran evidencia, número 1, puedes tener duda. Número 2, puedes quedar absorto. Y eso es lo que le ocurre a Pedro. Quedó absorto. Es decir, miró los lienzos que Juan ya los había visto, y ocurre la tercera evidencia, o nos dice Juan, o nos describe la tercera evidencia en el 7. Vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pero no nos dice que Pedro haya reaccionado. Por eso digo que se quedó absorto. Es decir, tal vez su mirada se quedó clavada en las evidencias que estaba viendo, pero su reacción es no reaccionar. Su reacción es no saber qué pensar. Su reacción es no traer a la mente absolutamente nada. Simplemente se pasmó y se quedó viendo, y no supo qué hacer, no supo qué decir. Pero no hacer nada es equivocarse. Es más, según Santiago, dice que hasta podría ser pecado. Algunos predicadores han predicado sermones titulados El pecado de no hacer nada, porque dice Santiago que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces algunos han dicho: si no oras, dejar de orar es pecado. Pecamos muchas veces de esa manera. No leer la Biblia es un pecado. No estoy diciendo que el quedarse absorto en el caso de Pedro se le cuente como un pecado. Tampoco quiero ser malinterpretado, ni quiero decir cosas que la Biblia no dice. Lo que estoy tratando de decir es que tal vez tú podrías hacer eso, ser indiferente.
Sí, qué linda la historia, qué bonito, pero no pasa nada, mi vida se queda exactamente igual. Tampoco lo hagas. Ya te dije, no dudes, pero en segundo lugar, tampoco te quedes indiferente. No permanezcas indiferente ante la verdad más grande de la historia. No solo de la cristiandad, de la historia de la tierra, de la historia de la humanidad. Cristo resucitó. No te quedes pasmado, no te quedes absorto, no permanezcas sin hacer nada. Es necesario reaccionar ante la evidencia más grande y poderosa que ha existido, porque eso puede llegar a cambiar tu vida. Si reaccionas de manera correcta, es decir, si no dudas, si no permaneces indiferente ante esta verdad, tu vida puede ser cambiada, tu vida puede ser transformada. Ese es el centro de la predicación cristiana. Adelante, quiero citar al apóstol Pablo cuando habla al respecto, pero quiero continuar aquí en el pasaje. Dice el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y entonces aquí encontramos algo hermoso. Y vio y creyó. Tenemos las tres evidencias que se registran aquí en este evangelio: la piedra removida, los lienzos evidentemente sin el cuerpo y el sudario enrollado. Estas tres evidencias son las que vieron Pedro y Juan. Pero lo hermoso de aquí es cómo termina el versículo 8. Y vio y creyó. Esa es la tercera reacción ante una gran evidencia. Número 1, puedes tener duda. Número 2, puedes quedar absorto. Número 3, puedes mostrar fe. Puedes mostrar fe. Y esa es la reacción que te recomiendo que tú lleves a cabo el día de hoy. Que creas en la resurrección, que creas que Jesucristo está vivo, que creas que es cierto que murió en la cruz, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, que Él es el autor de la vida y que por lo tanto la tumba y el sepulcro y esa piedra no pudieron contenerle. La piedra se tuvo que hacer a un lado y Jesucristo salió victorioso de esa tumba, salió triunfante de ella y entonces nos dio vida también a nosotros al resucitar. Cree con todo tu corazón en que Jesucristo está vivo. Y aquí es donde quiero citar al apóstol Pablo, porque él dijo: si Cristo no resucitó, vana entonces sería nuestra fe y vana también nuestra predicación. Pero Jesucristo ha resucitado y entonces nosotros podemos entender que fue consumado el plan de redención, que el sacrificio de Cristo entonces tiene efecto al saber que Jesucristo resucitó, porque Pablo le dice a los efesios que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que nos hará libres del pecado, es el que nos hará cambiar la vida de manera completa para bien. Cree en Jesucristo. Cree que Jesucristo está vivo. Esa es la invitación, esa es la reacción correcta ante esta grandísima verdad. Tenemos una esperanza viva. Jesucristo vive. Y también nos ha dado vida. Con su resurrección, nosotros podemos disfrutar de lo que la Biblia llama vida eterna. Y la vida eterna no comienza el día en que te mueres. La vida eterna comienza en el momento que tú crees y confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. En ese momento tienes vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 5, 24, dice eso: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la consecuencia de la resurrección de Jesucristo, que tenemos vida eterna, que no hay condenación. Pablo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Pero volviendo a Juan 5:24, dice que el que cree en el Señor al oír su palabra ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que ocurre. Repito, es una de las consecuencias más grandes de la resurrección. Jesucristo no solo resucitó, sino también nos resucita a nosotros. Al estar muertos en nuestros delitos y pecados, al estar en una condición de muerte espiritual, por la fe en Jesucristo, por su gracia salvadora, pasamos a tener vida. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesucristo no solamente nos dio vida, Él mismo es la vida. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta entonces es, ¿cómo vas a reaccionar ante esta grandiosa evidencia de que Jesucristo está vivo? Hay tres formas de verlo. Puedes dudar, como ya lo dije, puedes tener duda, puedes quedar absorto, pero puedes mostrar fe ante esta gran verdad, ante este grande acontecimiento. Y te invito, te sugiero, te imploro, cree en Jesucristo. ¿Cuál es tu reacción? Que tu reacción sea mostrar fe en Jesucristo. Él está vivo. Y hay algunas cosas que quiero mencionar para concluir. Y lo primero que quiero decir de esto es que la fe de Juan estaba basada en tres cosas. Él mostró fe, esa fue su reacción. Y entonces la primera evidencia se conjuga o se engloba en tres, pero más bien en una. Las tres que mencioné se conjugan en una. La piedra removida, los lienzos puestos allí y el sudario enrollado. Esa es la primera evidencia que Juan tenía, pero por lo que nos dice en el versículo 9. Recordaron lo que decían las escrituras, y las escrituras decían, como está aquí escrito al final del versículo 9, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Pero hay una evidencia más: se encontró con el Cristo resucitado, se encontró con el Señor vivo. En los siguientes versículos de este mismo capítulo concluye diciendo eso, que Jesucristo se apareció cuando estaban los discípulos reunidos. Esas evidencias que Juan tuvo, también nosotros las tenemos. Las profecías que se cumplieron en ese momento, lo que la Biblia nos dice que ocurrió, pero también un encuentro con el Señor resucitado. Así que hay tres evidencias que puedes tener en tu vida y que yo puedo tener. Estoy mencionando las tres que tuvo Juan. Pero ¿qué hay de las que nosotros podemos tener y que pueden llevarnos a tener una gran fe? La primera es esta: el testimonio de miles de vidas cambiadas. Miles y millones de vidas transformadas por Jesucristo. Es una evidencia grande. Miles, millones de oraciones contestadas son evidencia de que Jesucristo está vivo, de que Jesucristo escucha la oración y la responde. Una segunda evidencia que tú y yo podemos tener: el testimonio de las Escrituras. Es necesario que creas lo que dice la palabra de Dios, y te invito a que lo hagas. La Biblia es la palabra de Dios. En el mismo Evangelio de Juan, el Señor Jesús, orando al Padre, oraba por los discípulos, por los que estaban allí y por los que habrían de creer, incluidos nosotros, y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres encontrar la verdad? Aquí está escrita, es la palabra de Dios. Es la segunda evidencia, son evidencias que podemos tener nosotros: el testimonio de miles de millones de vidas cambiadas y cientos de millones de oraciones contestadas. 2, el testimonio de las Escrituras. Y número 3, el testimonio personal. El testimonio personal. Dicho de otra manera, si tú te acercas a Dios,
Si mediante la fe vienes a Jesucristo, Él se va a manifestar a ti, te vas a dar cuenta que no era mentira, que Él está vivo, que Él resucitó, que Él cumplió lo que dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es verdad, eso es real. Juan también tuvo ese testimonio. Al final de este capítulo 20 del Evangelio de Juan, nos encontramos con que Tomás está dudando y dice: yo no voy a creer hasta que no lo vea y meta mis dedos en los orificios de sus manos y de su costado, de sus pies, entonces voy a creer. Y el Señor Jesús le respondió de una manera sublime: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí nos dice al final del versículo 8 que Juan vio y creyó, pero Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. No podemos tener la evidencia tangible. Tenemos el testimonio de las Escrituras y eso debería ser suficiente para que tú y yo estemos incluidos en esos bienaventurados que no vieron y creyeron. Pero son muchas las evidencias que tenemos. Debes creer en esta gran evidencia. Jesucristo resucitó y Él está vivo. Y al hacerlo, tú y yo podemos tener vida eterna. Cree en Jesucristo y serás salvo. Vamos a tener una palabra de oración y espero que tu reacción sea la adecuada ante esta gran verdad. Celebra con gozo, con alegría, con gran entusiasmo. Cierra tus ojos allí donde estás, inclina tu rostro y tengamos una palabra de gratitud ante el Señor por este grande acontecimiento, por esta grandiosa verdad que vino a cambiar la historia de la humanidad para bien. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Gracias porque en Jesucristo no estamos en condenación. Al resucitar el Señor Jesús, hemos pasado de muerte a vida. La tumba está vacía y hoy celebramos, Padre. Gracias por este magnífico acto que llevaste a cabo, Señor, que con poder resucitaste, levantaste a Jesucristo de los muertos, y ese mismo poder sigue operando el día de hoy en nosotros para darnos vida. Padre, queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre. Recibe toda la gloria el día de hoy, Señor, y siempre recibe la gratitud que hay en nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, gracias, gracias por Jesucristo. Gracias, gracias, gracias por la resurrección. Gracias, Padre Santo, porque podemos disfrutar de esa vida. Gracias porque cuando estábamos muertos, como dijo el apóstol Pablo, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y eso es una realidad, lo podemos disfrutar y por eso te agradecemos. Pero te pido, porque si alguien nos está viendo y no ha experimentado ese encuentro personal con Jesucristo, te suplico, Señor, que permitas que lo pueda tener, que pueda creer en ti, que pueda confiar en ti, la persona que no lo ha hecho. Ponemos en tus manos cada vida, Señor, y te suplicamos, trae redención, salvación, vida eterna. Gracias por quienes hemos podido venir por tu gracia y misericordia a tus pies, a los pies de Cristo, y mediante la fe recibir salvación, recibir vida eterna. ¿Cómo no adorarte el día de hoy? ¿Cómo no darte gracias, Padre? Recibe nuestra gratitud, recibe toda nuestra adoración, recibe la gloria, la honra y la alabanza, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Oramos a ti con gratitud, en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. En este tiempo tan complicado seguimos
viviendo los estragos de la pandemia, pero en medio de eso hay motivos para celebrar. Jesucristo vive, Jesucristo está vivo, Él resucitó y eso vale la pena ser celebrado. Hermano, hermana, amigo, celebra la vida, celebra que Él vive y que nos ha dado vida eterna a nosotros. Dios te bendiga, recibe un abrazo caluroso y que el Señor llene tu vida de bendiciones esta semana y siempre. Hasta pronto.